Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad organizada por el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Saludamos al señor presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y presidente del Comité de Género de la Jurisdicción de Puerto Montt, señor ministro Jaime Vicente Mesa Sáez. Señor ministro integrante del Comité Moisés Montiel Torres. Señora presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcela Araya Novoa, señora jueza del Juzgado de Familia de Ancud y representante de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Los Lagos en el comité, Macarena Muñoz Contreras, señor director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Mauricio Sovino Meléndez, señor administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señor Mario Mesa Gaete. Señoras y señores representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial que integran el comité, señoras y señores juezas, jueces, administradoras, administradores, funcionarios y funcionarios de los tribunales de la jurisdicción y del país, y a todo el público conectado a este webinar. En esta instancia de actualización y sensibilización, abordaremos la incorporación de la perspectiva de género en el derecho penal en el marco de una nueva conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al señor presidente del Comité de Género de Puerto Montt, Jaime Vicente Mesa Sáez, a entregar su saludo. Bien, reitero las buenas tardes a todos los presentes. Adhiero a los objetivos mencionados por el señor presentador y brindo una cordial bienvenida a todas las personas conectadas a esta charla, pertenecientes al Poder Judicial, la comunidad jurídica y el público en general, a lo largo del país, organizado por el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. De manera especial, quiero agradecer la voluntad y disposición para ser parte de esta jornada como expositores a la señora presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, doña Marcela Araya Novoa, y al señor director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, don Mauricio Sovino Meléndez. Esta ocasión tiene como finalidad generar un espacio de actualización del conocimiento y de reflexión en torno a la perspectiva de género en el derecho penal, donde confluyen las experiencias de quienes imparten justicia, de quienes se dedican al estudio y enseñanza del derecho y de quienes aportan desde una mirada vinculada a la labor que ejecutan como instituciones que conforman el sistema de justicia. De esta manera se promueve un abordaje más amplio de aquellos aspectos técnicos, normativos y prácticos que son requeridos para la incorporación de la perspectiva de género en la interpretación y argumentación jurídica. Cabe tener presente que el marco institucional internacional de derechos humanos contiene obligaciones específicas para los Estados, en orden a garantizar un efectivo y equitativo acceso a la justicia a todas las personas, por lo cual este debe ser comprendido como un derecho fundamental que impone al Estado deberes de conducta en orden no solo en cuanto a permitir el acceso, sino además a generar las condiciones para que este acceso sea posible y efectivo. Desde el punto de vista la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia, como una herramienta de análisis, busca que la mirada de la magistratura, al conocer y juzgar los casos que conoce, visibilice las barreras que dificultan y interprete y aplique el derecho a la luz de las normas nacionales e internacionales pertinentes, sin discriminación y respetando el principio de igualdad. Esperamos que el análisis y la reflexión de esta tarde en torno a aquellos puntos críticos en que debe incorporarse de manera efectiva la perspectiva de género al momento de administrar justicia, contribuya a superar y erradicar los sesgos, brechas y estereotipos de género. De esta manera materializamos con acciones concretas la preocupación y el deber del Poder Judicial a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema y nuestro comité local en particular, por garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente del comité. A continuación, la señora magistrada del Juzgado de Familia de Ancud, integrante del comité y moderadora de esta jornada, Macarena Muñoz Contreras, presentará a los expositores.
Gracias, César, y buenas tardes a todas y todos quienes se han agregado a este webinar y están participando. En nombre del Comité de Género se les agradece su interés por participar en esta actividad. Esta es parte del plan anual de trabajo del comité que se viene desarrollando. Damos a continuación la bienvenida a la doctora Marcela Paz Araya Novoa, quien es ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, es directora también de la Asociación de Magistradas Chilenas, es doctora en Derecho de la Universidad de Girona, España, magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Austral de Chile, es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y máster en Derecho y Género por la Universidad de Jaén. Cuenta con destacada trayectoria académica, ha sido profesora de Derecho Probatorio en la Universidad Austral de Chile, imparte docencia en programas de posgrado y diplomados en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Talca, en el Instituto de Estudios Judiciales, tanto en Chile como en España y México. Ha participado activamente en la Academia Judicial de Chile en programas de formación, de perfeccionamiento y de habilitación para magistradas y magistrados y fue designada experta del Comité Asesor de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, colaborando en el proyecto Informe sobre Sentencias con Perspectiva de Género. Su trabajo académico se ha centrado en la prueba judicial, el razonamiento probatorio y la perspectiva de género. Es autora de múltiples publicaciones, ha sido expositora en seminarios y conferencias internacionales sobre derecho probatorio y género en la justicia. Esto está de manera resumida. Eh, ya podría decir algunas cosas más, pero eso es más o menos la reseña de nuestra siguiente expositora. Debería agregar que además tiene muy buena voluntad y ha querido acompañarnos el día de hoy. Entonces, le invitamos a iniciar su presentación, doña Marcela. Las preguntas, les recuerdo a todos los participantes, las pueden anotar en el chat y se expondrán al final. Eh, Abrazo. ya, muchas gracias Macarena por la presentación. En realidad da cuenta de lo vieja que estoy porque tengo tiempo para haber hecho tanto magíster y diplomado, etcétera. Para mí es un gusto volver, aunque sea de manera virtual, a mi ex jurisdicción. Yo fui jueza de garantía y relatora mucho tiempo, así que un gusto verlos a todos y todas. Aprovecho de saludarlos. Y bueno, gracias por la invitación. Voy a utilizar un PowerPoint para no dispersarme y le pido a la moderadora que me avise antes de que culmine mi tiempo para no abusar. Ya, Ya, ahí se ve, ¿cierto? sí, Sí, bueno, de lo que vamos a hablar, algo adelantó también el señor presidente y la moderadora. Vamos a centrarnos en la perspectiva de género. Y podríamos empezar diciendo otra vez la perspectiva de género. Ya estamos hasta acá con la perspectiva de género. Nos bombardean con la perspectiva de género. Entonces surge obligatoria la pregunta si es necesario o no hablar de la perspectiva de género, es necesario integrarla en nuestras interacciones sociales, en nuestras prácticas jurídicas, en la impartición de justicia, en la investigación, tratándose del Ministerio Público, o no es necesario. Bueno, se ha dicho de la perspectiva de género muchas cosas, que lo dijo también el presidente, es una herramienta interpretativa. Se ha dicho que es un método, que incluso es un motor de cambio social que nos beneficia a todos, no solo a las mujeres, y peyorativamente se ha señalado que es una ideología. Hemos escuchado también por estos días ya que la perspectiva de género no goza de tan buena fama en estos últimos tiempos como nosotros quisiéramos. Y yo ya puntualizo, la perspectiva de género mal entendida no goza de buena fama, que no es necesaria porque ya está sentada en la sociedad, ya todos sabemos, nos tiene hasta acá la perspectiva de género, ya la conocemos, sabemos cómo opera, que no es necesario volver nuevamente tras la perspectiva de género. También se ha dicho que como fracasó el primer proceso constituyente donde se establecía la obligatoriedad que los jueces y juezas impartieran justicia con enfoque de perspectiva de género, bueno, ante el fracaso ya no se puede utilizar. Se ha dicho también que sesga la decisión en perjuicio del género masculino y que afecta a la imparcialidad judicial. Bueno, nosotros podríamos replicar eso diciendo que la perspectiva de género está indisolublemente vinculada con algo que también salió, los estereotipos, sesgos y prejuicios de género. Sesgos, prejuicios, estereotipos discriminatorios. No todos son discriminatorios, pero sí aquellos que tienen a la base esta desigualdad estructural y que provoca discriminación y violencia contra la mujer. Y ya en el año 1992, el comité de la CEDAW, que es el comité de expertos de la CEDAW, que supervisa la aplicación del tratado por los países que lo suscribieron, nos dijo
que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Esto es y además es un reflejo de esta desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres, desigualdad en lo público, en lo privado, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros podríamos decir, a esta altura, ya estamos en el año 2025, no nos encontramos con estereotipos de género. Yo les quiero traer aquí algo que no es tan lejano, del año 2022, en un comercial de una publicidad de marzo, o antes, febrero, enero, donde se empiezan a comprar los útiles escolares, que nos decía, la mamá López sabe elegir lo mejor para sus hijos. Y quien tuiteó esto se preguntaba, y entonces el papá López no tiene responsabilidad en la educación de los hijos. Ya, eso como muestra, eh, como botón de muestra. También encontramos políticos que han tuiteado, usado sus redes sociales, virtiendo comentarios como este, en el 2021. Hay un grupo de mujeres especialmente feas donde yo realmente diría, si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla del Congreso de los Estados Unidos por valor ante el enemigo. También ha señalado que un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada y al mismo tiempo salen a la calle a protestar porque, al parecer, quieren ser violadas. Bueno, nuestra ley integral, que de reciente factura, fue promulgada el 14 de junio del año pasado, contempla, consagra 9 tipos de violencia. Y estas, los primeros 4, violencia física, psicológica, sexual y económica, eh, están recogidas en diversos tipos penales. Eso es lo que puede caracterizarlas. Y además están protegidas por el paraguas del acceso a la justicia que está contemplado en el título tercero de esta ley. Los restantes tipos de violencia, había violencia simbólica, institucional, la política, la violencia en el trabajo, la gineco-obstétrica, tienen sus propios mecanismos de protección y yo marqué la simbólica y la institucional porque son aquellas que podemos, en las cuales podemos incurrir en la impartición de justicia. También a su turno al Ministerio Público en la etapa de investigación. Y yo hago, perdón la autorreferencia, clases de género y nos preguntaba, una clase compartida con una socióloga, eh, ¿cómo uno puede imaginar violencia simbólica? Esto que parece así como un poco inagarrable. Y yo les traje esto, miren. ¿Se acuerdan ustedes? Remontémonos al 2004. Masú y González ganaron medalla de oro, entre otras, parece, en los Juegos Olímpicos de Grecia. Este fue el titular. Esto jamás lo olvidaremos. Ahí aparecen los dos en la portada con las medallas, recibiendo los premios. 10 años después, em, o esto fue el 2014, perdón, 10 años después, Francisca Crobeto, en 2024, obtuvo oro olímpico en las Olimpiadas en París, en Francia. Y el titular del diario fue, la tiradora festeja con su marido y los suyos, el próximo paso será agrandar la familia, la celebración íntima de Francisca Crobeto. Díganme que eso no es violencia simbólica. Nuevamente reducir a las mujeres a esta función reproductiva de la maternidad, obviando el mérito, lo que provocaba que ella estuviera ahí en ese titular, que era esta gran hazaña de haber obtenido oro olímpico. Bueno, y respecto a la violencia institucional, también les quise traer este ejemplo. Una médica, ella aparece en redes sociales y yo por eso lo traje, lo transcribí de las redes sociales, se estaba discutiendo en el Congreso la modificación del delito de violación. En la Comisión de Género del Senado se presenta esta médica que es sobreviviente de una violación por un colega médico en un contexto de ingesta de alcohol, de bastante abundante ingesta de alcohol, y en la audiencia en que se estaba debatiendo el sobreseimiento definitivo respecto de aquella imputación, el abogado querellante que la representaba a ella bregaba para que obviamente no se sobreseyera y tuvo un intercambio con la jueza de la siguiente manera. La jueza le dice, abogado, ella es médico, ella tiene que haber sabido todo eso, las consecuencias de ingerir alcohol, ¿o no? Y él replica, el punto de la parte querellante no se vincula en las medidas de autodefensa que pudo haber tenido la víctima previo al consumo de alcohol. Lo que acaba de ser discutido es si al momento de realizarse la acción sexual, ella estaba en situación en que podía oponerse. Lo dijo el fiscal, está acreditado el daño psicológico resultante del acceso carnal. Y la jueza insiste. Pero aquí estamos hablando de si existió acceso carnal consentido o no. O sea, hay una gran diferencia.
e insiste, abogado, disculpe que lo interrumpa, usted tiene que presentar antecedentes para fundamentar de alguna manera que se cometió un delito, ya que en la querella, en el relato de la querella, como dijo el fiscal, no hay ningún relato de un delito de violación. Incluso en una parte se menciona que estaba la víctima en el bar, se levantó, se sentía cansada, queriendo que todo terminara rápido, con ganas de dormir, con sentimientos de abandono y mucha tristeza, sintiendo que nada le importaba. Y refuerza el argumento de la jueza diciendo, aquí hay un problema de autoestima, de que no valía nada y eso. No hay ninguna mención a algún tipo de forzamiento o violencia. ¿Se fija? ¿Y qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que subyace? Inconscientemente me parece a mí en el nivel subconsciente. La víctima ideal, ¿cierto? La víctima que no ingiere alcohol, que no comparte con el agresor, porque tenemos entre estos mitos de la violación, como dice Camila Correa, una autora colombiana, la violación paradigmática que se produce entre desconocidos, en la calle, en lugares oscuros, altas horas de la mañana, etcétera. Eh, ya. ¿Por qué es útil la perspectiva de género en materia penal? Y yo me voy a abocar, porque me imagino que Mauricio irá a tocar el derecho sustantivo, a el razonamiento probatorio en materia penal. Cuando hablamos de razonamiento probatorio en materia penal y en materias laboral y en materia de familia, en materia de libre competencia, en todos aquellos ámbitos donde la prueba se valore conforme a la sana crítica, estamos hablando y estamos operando, utilizando la epistemología jurídica. Y esto que suena tan rimbombante, lo único que quiere decir es que tenemos que introducir en el juzgamiento, en la valoración de la prueba, criterios racionales para que la decisión que se adopte, todas las decisiones y fundamentalmente la decisión final de absolución o condena sea correcta. Es decir, que no condenemos a aquel que no ha cometido el delito y que no absolvamos a aquel que sí lo ha cometido. A eso se refiere la epistemología jurídica, la corrección de la decisión o la minimización de los errores. Por eso se dice que la prueba en el proceso tiene como finalidad la búsqueda de la verdad, condenar a quien cometió el delito. Operamos con hechos pasados únicos e irrepetibles. Siempre van a haber margen para decisiones equivocadas, lo que no significa que tengamos que abdicar de hacer lo que nos corresponde. Lo que pasa es que tenemos que tratar de acercarnos en la mayor medida a la decisión correcta y minimizar los errores. Se suele usar esta división o esta disección de la actividad probatoria para entender mejor el razonamiento probatorio, y yo lo voy a usar también para ver el rendimiento que la perspectiva de género nos puede proporcionar en cada uno de los momentos en que puede distinguirse la actividad probatoria. El primero es la conformación del conjunto de elementos de juicio, y aquí hay una interpelación directa a la Fiscalía, porque este momento se produce, no estamos en la valoración propiamente tal, sino en la institución probatoria o la actividad probatoria. Este momento se produce desde que se da cuenta de la noticia criminis, realizándose la investigación pertinente por la Fiscalía, pasando por la audiencia de preparación, hasta que la prueba se rinde en el juicio oral. El segundo momento es la valoración en sentido estricto, cuando los jueces y juezas del tribunal oral han apreciado la prueba que se rinde ante ellos. Y el tercer momento es de la decisión o aplicación del estándar de prueba, cuando ya se debe decidir si la decisión es de absolución o condena, si se derrota o no la presunción de inocencia. Ya. Respecto del primer momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, acá rige el principio de inclusión. El principio es que se admita toda la prueba que es potencialmente relevante y que esta prueba sea valorada después conforme a los criterios de la racionalidad. Gran criterios de la relevancia. Todo aquello que es relevante es prueba. Y hay un gran principio de racionalidad. Y aquí cuando hablo de principio de racionalidad, precisamente utilizo estos insumos de la epistemología, que no es otra cosa que es un principio tan común a nosotros, que es aquel que nos dice que a mayor cantidad, calidad y variedad de información, a mayor riqueza de la información, más posibilidades existen de acierto en la decisión. ¿Ya? Nosotros cuando estudiamos derecho nos informamos de qué se trataba la carrera para poder acertar y no decir a mitad de la carrera a mí no me gusta esto. ¿Ya? Eso también se aplica en materia de la prueba judicial. Eh, y yo les quiero graficar esto con un ejemplo y les pido que lo retengan aquí en un post mental para cuando hablemos al final del estándar de prueba. El ejemplo de las abejas de Cohen y González Lajer, que nos dice lo siguiente. Un señor tenía abejas y hizo un experimento. Puso una fuente de agua azul, otra amarilla y otra roja y soltó las abejas. Las abejas fueron directamente a la fuente de agua azul. Este experimento
desarrollo empírico, resultó como conclusión, las abejas tienen predilección por el color azul. Esa podría ser nuestra conclusión. Y un amigo le dijo, pero ¿qué pasa si cambias de lugar las fuentes? Em, Él cambió de lugar las fuentes y las abejas fueron a la fuente de color roja. Refutamos la hipótesis porque variamos la contrastación. Tenemos otras pruebas distintas, otros elementos distintos que nos hacen confirmar o refutar la hipótesis. Bueno, eso es lo que pasa también con la prueba judicial. Si tenemos una sola prueba o si tenemos pruebas de un solo tipo, obviamente la conclusión que se pueda obtener de eso va a tener menos apoyo empírico que aquella que proviene de prueba variada, de calidad y también de cantidad. Ya. Respecto del primer momento, esto cuando se acopia la prueba, cuando se da la denuncia, yo les traje este caso que es de Puerto Montt. Es un delito de femicidio íntimo ampliado. Lo voy a resumir. Estaba la víctima con el imputado en la casa de él, la agrede con golpes de pies y puños, se trasladan a la casa de ella y allí él la ahorca con sus manos, pero toma una pantimedia y la ata al cuello y la pone en una viga y finge suicidio. Él llama a la policía llega, recoge la versión de él, seguramente es probable que le haya dicho más, tenía problemas de depresión, inestabilidad, y se realiza el tratamiento del sitio del suceso, se lleva el cuerpo a la autopsia y en una autopsia abreviada, que fue que esto en mitad de la pandemia, concluyó causa de la muerte de suicidio. No obstante, los familiares no se quedaron tranquilos porque no les convencía esa versión y pidieron a la fiscalía que se realizara una nueva autopsia, se realizó la audiencia respectiva, la exhumación del cadáver y en una autopsia más detallada apareció claramente las marcas de el ahorcamiento, se siguió investigando y habían pruebas que se habían pasado por alto en el sitio del suceso, los golpes también que presentaba la víctima en el cuerpo. En definitiva, el imputado fue condenado como autor de femicidio ampliado porque la modificación de la ley había sido anterior. Lo que quiero graficar con esto es que en este primer momento de la actividad probatoria, la perspectiva de género nos sirve para ampliar las hipótesis, ampliar las líneas de investigación, esta también interpelación a la fiscalía, imaginar hipótesis que de no mediar la perspectiva de género no habrían aparecido, porque acá pudo haberse quedado la policía y el perito legista con que efectivamente las mujeres somos lábiles, inestables, bueno, validar la hipótesis del suicidio. Pero escudriñando más allá y abriendo esta posibilidad de investigar cómo era la relación con el imputado, si existían causas anteriores y otras tantas circunstancias que puede investigar el Ministerio Público abriendo su mirada con perspectiva de género. Esto no es un caso único. Campo Algodonero versus México, el emblemático caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla aquí precisamente de sesgo y estereotipo. Muy conocido, pero para aquellos que no lo conozcan, mujeres jóvenes que vivían en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, desaparecieron y los familiares fueron a pedir la intervención de la policía y de la fiscalía, quienes en una actitud de inacción les dijeron que se habían ido a traficar, que se fueron con el novio, aludieron a la forma de vestir. Es decir, acá, en ausencia de perspectiva de género, la actitud de los entes investigadores se cerró y produjo afectación en el acceso a la justicia de las víctimas, denegación de justicia, infracción a la debida diligencia. Nosotros tenemos en Chile nuestro propio campo algodonero, que es el caso de Alto Hospicio, situación que está distante a miles de kilómetros y también temporalmente, pero se reproduce el mismo patrón, en que no fueron atendidas las denuncias de los familiares, diciendo, bueno, estas mujeres se fueron a prostituir, mujeres jóvenes de una clase social de privada, fueron a Tacna, Perú o a donde sea a prostituirse y no actuaron con la debida diligencia. Ya. Respecto del segundo momento de la actividad probatoria, la valoración en sentido estricto. Acá nos desprendemos de reglas jurídicas y acá rige plenamente la epistemología jurídica, lo que venimos hablando. No tenemos una regla que nos diga cómo se valora la prueba, porque el artículo 297 no nos dice mucho, nos dice que la prueba se valora conforme a las reglas de la lógica, máxima de la experiencia y los conocimientos científicos. Pero a diferencia de lo que se suele entender que estos funcionan como límites, eh, estos cánones de racionalidad, máximas de experiencia, reglas de la lógica, conocimiento científico, hacen operativo el razonamiento probatorio en un sistema de sana crítica. Em,
las reglas de la lógica. No es la lógica aristotélica, no es la lógica de lo comúnmente lógico. ¿Qué lógica es? Bueno, siguiendo a los autores, es la lógica que importa aplicar el método de corroboración de hipótesis. Por eso cuando en los procesos penales la defensa habla del principio de corroboración, a veces sin mucho contenido, se refiere, aunque no lo sepan, al principio de corroboración, a este método de la inferencia inductiva o de corroboración de hipótesis. Y es lo que yo les decía eh, utilizando el ejemplo de las abejitas. Necesitamos prueba que corrobore de fuente distinta, que corrobore y en sucesivas contrastaciones vaya corroborando la hipótesis hasta que la hipótesis de culpabilidad sea la que pervive con un apoyo empírico suficiente que permita derrotar la presunción de inocencia. Ya, y ustedes me dirán, ¿cómo funciona este sistema de corroboración de hipótesis? Y yo le voy a dar un ejemplo que lo digo siempre, y perdón si alguien me escuchó antes, y Gartua nos dice, si nosotros vamos a un estadio y vemos a un señor que cuando uno de los equipos, partido de fútbol, mete un gol, salta de júbilo, se abraza con el de al lado y se pone contento. ¿Qué podemos inferir de eso? Podemos inferir que ese es hincha del equipo, ¿cierto? Nadie nos ha dicho eso, pero conforme a nuestras evidencias pasadas, hemos visto partidos, hemos visto televisión, es la forma en que normalmente se comportan los hinchas. Y esa inferencia o esa apreciación, nosotros la aplicamos con fines o con aspiraciones ampliativas. De casos particulares, pretendemos aplicarla de manera general de manera que así funciona la aplicación de las máximas de experiencia en el razonamiento probatorio. Esto tiene básicamente lo que nos enseñaron en el pregrado, la estructura de las presunciones, cuando hablamos de presunciones del hombre o las presunciones del juez, esto es lo que así operan. Partimos de hechos conocidos, utilizamos una regla de conexión que nos autoriza a pasar del hecho conocido al desconocido y sacamos la conclusión. Ese es el método de corroboración de hipótesis. Ya, se sirve este método de las máximas de experiencia. Y yo les traje una definición, por razones de tiempo no la voy a leer. Las máximas de experiencia reconocen distintas calidades. Hay máximas de experiencia muy sólidas, otras más débiles, también admiten pruebas. Pero lo que quiero graficar con esto es que, ¿por qué es importante la perspectiva de género? Porque como no tenemos reglas jurídicas en este momento en que los jueces y juezas valoren la prueba, nos servimos de aquello que ocurre normalmente en el mundo, la forma en que normalmente entendemos el mundo. ¿Y adivinen qué? La forma en que normalmente entendemos el mundo, aunque el derecho se diga que es objetivo y neutro, y sobre todo instituciones como la valoración racional o la valoración objetiva de la prueba, termina siendo muchas veces el punto de vista subjetivo masculino. ¿Ya? Demuestra un botón lo siguiente. Esta sentencia que yo creo que todos la conocen, pero se las traigo de todas maneras porque refuerza el punto. Y Caperú, una corte de apelación, para absolver a un imputado por violación, utilizó este argumento. No fue el único, pero fue uno de aquellos que confluyó en la absolución del imputado, del acusado, y determinó la existencia de consentimiento. Dice, resulta extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma, la víctima, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por las máximas de experiencia, este tipo de atuendo interior femenino, ropa íntima de encaje rojo, suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que lleva a inferir que la agraviada se había preparado, estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. ¿Qué hay aquí? Lo que subyace aquí es el imaginario masculino sobre el sexo y la violencia, aquello que como conocimiento comúnmente compartido desde la óptica de la mirada del hombre como rasero de todo. Ya, yo traje un caso también el top de Viña del Mar sobre una violación. Voy a leer los hechos brevemente y son lo siguiente. El día 1 de febrero de 2020, a las 4 de la mañana, el imputado Dani Daniel, encontrándose al interior de su domicilio bajo la influencia del alcohol y droga y en compañía de la víctima Lorena, procedió a agredirla con golpes de puño en distintas partes de su cuerpo, manteniendo en sus manos un arma blanca tipo cuchillo, para luego tirarla a la cama, sacarle las prendas de vestir inferiores, pantalón y ropa interior, accediendo carnalmente vía vaginal. Acto seguido, el imputado obligó a la víctima a realizarle sexo oral, penetrándola bucalmente, para luego de esto insultando, diciéndole tal por cual, váyase. Se imputó de la violación en la modalidad comisiva del 361 número 1 cuando se usa fuerza o intimidación. Y los razonamientos que determinaron la absolución del imputado fueron los siguientes. Dice que se erige como duda razonable respecto de la falta de consentimiento del acto sexual
porque la víctima salió antes de los hechos en moto con el imputado, se tuvieron un accidente, se cayeron y pasó gente, tuvo la oportunidad, dice el fallo, de haberse arrancado, de haber dado aviso, pero no lo hizo. No obstante, se probó el contexto, que este era un sujeto violento, que los familiares le tenían miedo, que venía saliendo hace poco de la cárcel y que tenía un arma blanca. ¿Ya? Entonces aquí hay una pseudo máxima de experiencia, porque las víctimas tienen que denunciar si hay la oportunidad para ello. Eh, Otro argumento, dices, habla que la víctima, y acá entramos en el terreno pantanoso de la credibilidad de la víctima tratándose de los delitos de género. No le cree a la víctima, a todo esto, la declaración de la víctima fue prestada por escrito o se incorporó mediante la lectura de su acta escrita porque había una situación de riesgo y se permitió la utilización de la institución del artículo 331 letra F. Cuando existe una situación de riesgo debidamente comprobada, se puede incorporar declaraciones prestadas en sede de investigación mediante la lectura de estas actas en juicio oral. Entonces, acá no declaró la víctima y el carabinero, que es testigo de oída, declara y dice que la víctima habría dicho que ella nunca tuvo relaciones sexuales con el imputado, que eran vecinos, pero que la hermana de la víctima declara que sí tuvieron relaciones sexuales previo, cuando eran jóvenes. Y dice el fallo, no le creemos a la víctima porque dijo esto y además no declarado, pero sí le cree a la hermana que tampoco declaró. Entonces ahí hay una inconsistencia. Finalmente dice acá, no hay rastro forense ni estigma o lesión en la zona vaginal. Debemos recordar la modalidad comisiva, la fuerza o la intimidación. Em, la intimidación respecto de la cual la víctima declara profusamente, ya sea por la vía que sea, pero declaró respecto de eso. Eh, de manera que también acá hay una pseudo máxima de experiencia, solo una forma de ser víctima, oponerse, resistirse, parece que el código se modificó, se sigue pensando en la lógica de la resistencia. Bueno, y los demás antecedentes no aportan. Y yo les traje esto que está documentado, hay estudios, de hecho, un estudio en los países nórdicos de víctimas de violación, que se produce un fenómeno que se denomina inmovilidad tónica, que también se produce a los animalitos cuando se enfrentan a miedo extremo. Los seres humanos apagamos la corteza cerebral prefrontal y se producen solo movimientos reflejos, solo actividades reflejas, porque el estrés es tan tremendo que se produce este mecanismo de defensa, es una respuesta neurobiológica. Entonces, esto explica por qué muchas veces las víctimas no repelen, no realizan acción alguna y se quedan impávidas frente a una eventual violación. Ya, yo les quise traer a propósito de esto, de cómo funcionan las máximas de experiencia y del conocimiento comúnmente compartido. Francesco Carrara, en el año 56, es muy largo, pero lo voy a leer la parte pertinente, respecto de la violación. Nos decía, no basta que la mujer se haya limitado a decir que no quiere, dejando después que el hombre realice sus deseos sin oponer resistencia. Bien se sabe por una antiquísima sentencia, confirmada por la creciente experiencia de todos los siglos, que en tales casos, bajo la apariencia de un exterior reticente, se oculta frecuentemente un vivísimo deseo consentidor. Más contemporáneamente, Sebastián Soler en el año 70 nos decía, se configura el delito de violación cuando el autor debía vencer una resistencia seria y constante y que no debe confundirse con verdadera violencia, que generalmente dejará en las ropas y cuerpo de la víctima otras señales que la del acto sexual mismo, con la discreta energía que el varón vence el pudor de la doncella que en realidad desee consciente. Díganme que cómo no podemos decir que en estos razonamientos y en lo del jueces y juezas del Tribunal de Viña del Mar y la sentencia de la Corte de Icaperú no subyacen estas concepciones de cómo debe comportarse la víctima, de cómo debe ser la víctima y cuál es el comportamiento o las actitudes de las mujeres frente a el sexo y la violencia. Ya, yo les traje, Marcela, ¿sí? quedan 4 minutitos. Ya, me voy a saltar esto mejor porque quiero ir a un punto más importante, aplicación del estándar de prueba. Tercer momento, cuando debemos decidir si con todo este acervo de prueba que fue valorado se supera o no la presunción de inocencia. Es una regla de decisión que permite tomar racionalmente esta decisión. Y respecto de esto mismo, del estándar de prueba, quiero referirme al testimonio único. Y en relación a esto, quiero hablar de este mito que existe respecto de la prueba de indicios. Si nosotros le preguntamos
a los legos o a tal vez abogados y abogadas no muy interiorizados del derecho probatorio, ¿qué prueba tiene mayor calidad? ¿La prueba directa o la prueba indirecta? Prueba indirecta, prueba por indicios, prueba crítica. Nos dirían, yo creo que la mayoría, que la prueba directa tiene mayor peso, valor epistémico, etc. Eh, Hay varios criterios para distinguir entre la prueba directa y la prueba indirecta. Uno de ellos es aquel que se detiene en el hecho a probar, y será prueba directa la que recae directamente sobre el hecho a probar. Y será prueba indirecta la que recae sobre un hecho secundario que, una vez probado, sirve para probar el hecho principal. Por ejemplo, el testigo que dice que yo le pegué con un ladrillo en la cabeza a Macarena será prueba directa porque hay que probar la agresión. Y será prueba indirecta César, que me vio tomar el ladrillo el día anterior, guardarlo y decirle, a mí me cae tan mal Macarena que apenas pueda le voy a pegar. Es prueba indirecta. No hay mayores diferencias entre la prueba directa y la prueba indirecta, solo el número de pasos inferenciales entre la prueba y el hecho a probar. Y yo les quiero graficar esta afirmación con lo siguiente. Eh, un ejemplo, hay un sujeto que sale de parranda con sus amigos, 5 amigos, van a un bar, están ingiriendo alcohol, mucho alcohol, una botella de whisky cada uno, y este sujeto, Pedro, supongamos, se adelanta a altas horas de la madrugada, media cuadra, y es interceptado por 2 sujetos quienes con un arma blanca le solicitan la entrega de la especie. Como él se niega, lo agreden y le sustraen la especie. Los testigos, los amigos venían saliendo y ven esto a esta distancia, de noche, ingesta profusa de alcohol en el cuerpo. Si nosotros atenemos a este criterio, ellos son prueba directa, ¿cierto? Versus, por ejemplo, la prueba de ADN que se realiza respecto de las ropas de los imputados, en que se observan manchas pardo-rojizas que impresionan sangre. Realizada la prueba de ADN da como resultado que pertenecen a la víctima. ¿Qué prueba es más fiable? ¿Estos amigos borrachines, si me perdonan, o la prueba de ADN? Lo que todos diríamos, la prueba de ADN, porque es aquella que tiene una tasa de error muy, muy, muy baja. Entonces, tenemos esta prueba indirecta que obviamente tiene mucho más valor, soporte científico, epistémico, etc. Entonces, cuando decimos solo tenemos prueba indirecta, eso no quiere decir nada, ¿no? Porque la prueba indirecta puede ser bastante sólida y con bastante apoyo empírico. Eh, el objeto de la corroboración, entonces, cuando hablamos de este principio de corroboración y vinculándolo con la prueba directa y la prueba indirecta, el objeto de la corroboración es un enunciado fáctico emitido por el testigo sobre el hecho principal, que Pedro, este sujeto que salió del bar, fue agredido con arma blanca en un delito de robo con violencia para sustraerle la especie. La fuente de corroboración ha de ser ajena al testigo, no proviene de él. La prueba de ADN no proviene del testigo, sino que, perdón, no proviene del testigo víctima, sino que es ajena, es de fuente independiente. Y el contenido de la corroboración no versa sobre el hecho principal, que fue agredido Pedro con arma blanca para obtener la entrega de la especie, sino respecto de las manchas de sangre que se obtuvieron de la ropa de los imputados. Acredita un hecho secundario del cual puede inferirse el hecho principal. Entonces, cuando hablamos de la declaración de la víctima como testimonio único, no podemos equipararlo a prueba única. No es lo mismo testimonio único que prueba única. Y por eso hay que poner el énfasis en el primer momento de la actividad probatoria, cuando la fiscalía crea este acervo probatorio que tiene que ser rico, variado, de calidad y con perspectiva de género, con miras a aquel acervo probatorio, a este peso probatorio que tiene que tener la prueba que va a ser conocida por el tribunal oral y que va a sustentar la posibilidad de superar el estándar probatorio. Entonces, cuando nosotros decimos, con esto termino, que el testimonio único de la víctima no es suficiente para superar el estándar de prueba, esta reflexión no es legal, es epistémica. Acuérdense del ejemplo de las abejas. Si solo tenemos una prueba y no tenemos con qué confrontarla, el margen de error, la posibilidad de error se acrecienta. Y si tenemos prueba de la misma fuente, tenemos esta confrontación consigo misma como espejo. Por eso la prueba debe ser rica, variada y de calidad para disminuir los errores epistémicos, que en este caso son de bastante significación porque incide directamente sobre la libertad de las personas. Y aquí el valor de la perspectiva de género, fundamentalmente, cuando se conforma el conjunto de elementos de juicio. Eso es. Muchas gracias.
Gracias. En nombre del comité agradecemos la presentación de la doctora Marcela Araya Novoa. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el espacio que existe en el webinar para preguntas o en el chat que se ha habilitado para estos efectos y que se responderán al final. Ahora, para continuar con esta actividad, presentamos al señor director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, don Mauricio Sovino Meléndez, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, en Derecho Internacional de la Infancia de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Ha desarrollado su carrera académica y profesional en temáticas relativas a víctimas de delito. Lo invitamos a iniciar su exposición y les recuerdo entonces el tema de las preguntas para que me vayan dejando y yo las voy revisando. Mauricio. Muchas gracias. Bueno, parto saludando a todas y a todos por la invitación. Agradezco especialmente al Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en especial al señor presidente, acá presente, y también a la magistrada Muñoz. Y es un honor poder hablar con ustedes luego de la presentación de la ministra Araya, ¿no? Que nos dio los elementos más importantes para la comprensión de la perspectiva de género dentro del contexto de justicia penal. Sin más, voy a compartir con ustedes una presentación que tengo preparada para estos minutos. Espero que ahí se ve en pantalla completa, ¿no? Ahí sí. Perfecto. Bueno, se me invitó hoy día para hablar algunos elementos relativos a la investigación con perspectiva de género, ¿no? O como tal, como mencionó la magistrada Araya, ¿no? Principalmente, cómo es tan necesario que la perspectiva de género como método, como herramienta de análisis, como forma interpretativa, esté desde el principio y nos acompañe durante todo el proceso, desde el inicio de una causa hasta el final. Y esto es algo bien importante porque quiero partir diciendo que he escuchado mucho y escuchamos habitualmente el tema de acá se usó la perspectiva de género, o la perspectiva de género acá se activó, o no, acá hay que apagar. Entonces, dependiendo el caso, dependiendo de las circunstancias, esto sería como un switch. Y la perspectiva de género no es un switch, ¿no? No es algo que yo pueda activar en un determinado caso, como por ejemplo porque la víctima es mujer, o acá voy a pagarla porque son delitos contra la propiedad, por ejemplo, sino que efectivamente la perspectiva de género es una, por decirlo así, una forma en que uno ve, ¿no es cierto?, y aborda el conflicto penal y la solución respectiva por parte del Estado. Evidentemente, como vamos a ver en las próximas láminas, hay algunas manifestaciones o formas de violencia en que la perspectiva de género, porque son propiamente tal delitos de violencia de género, ¿no? Donde estructuralmente la asimetría y la discriminación entre lo masculino y lo femenino dan lugar o permiten justamente esta violencia o la mayor parte de esta violencia. Pero así es tan importante tenerlo presente siempre como operadores y operadoras del sistema de justicia penal en el rol que nos toque, ¿no? En mi parte desde la fiscalía, desde los abogados, abogadas, fiscales que toman el caso desde el principio hasta el final, en la protección de las víctimas a través de las unidades regionales de atención a víctimas y testigos, por supuesto el Poder Judicial cada vez que hagamos una petición de medidas de protección, de revisión de cautelares, al final también en la resolución del caso, ¿no? Se requiere tomar justamente la perspectiva de género como esta categoría de análisis o herramienta justamente para poder abordar correctamente los casos. Eh, Voy a hablar de una manifestación concreta de la violencia, principalmente violencia de género, que es la violencia sexual, que es la que me corresponde ver en el día a día, porque es una de las manifestaciones más claras de donde existe esta asimetría de poder, ¿no es cierto?, y violencia de género. Si pueden ver en los últimos años, ya tomo un par de años antes de la pandemia porque efectivamente afectaron a las cifras, estamos ante un escenario bastante dramático a nivel nacional en que ha habido un aumento sostenido en el tiempo de denuncias que llegan al Ministerio Público por todos los delitos de violencia sexual. Desde el 2017 al día de hoy, perdón, a finales del año 2024, se vio un ingreso de aumento de más del 100% ya en los casos. Por lo tanto, es un tipo de violencia que existe y que se manifiesta y que ha tenido un incremento bastante importante en los últimos años. Ahora, si hacemos un zoom a estos casos, que es lo que me importa para el día de hoy, podemos ver que en primer lugar las personas más afectadas por este tipo de violencia son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que representan de todos los ingresos en el periodo ser más del 70, el 71% de las víctimas identificadas.
Si hacemos un zoom a estos números, ya también, y vemos el tema de género, por lo menos nosotros vemos sexo registral en nuestros casos, vemos que las mujeres de cualquier edad, niñas, adolescentes, mujeres y mujeres adultas, representan el 84% de las víctimas identificadas en el sistema de justicia penal en materia de delitos sexuales. Por lo tanto, claramente vemos que las víctimas de violencia sexual son mayoritariamente mujeres. Y si hacemos un cruce entre edad y sexo registral, encontramos que las más afectadas son las niñas y las adolescentes mujeres, con un 60% del total de las víctimas identificadas. Por lo tanto, es ahí donde hay claramente una explicación de poder, por supuesto, pero es un poder basado justamente también en la discriminación estructural que existe entre lo masculino y femenino. ¿Ves? Porque respecto a los imputados, el 95% de los imputados en estas causas corresponden a hombres. Por tanto, cuando abordamos la violencia sexual, sin lugar a dudas la abordamos como violencia, una manifestación clara de violencia de género, en donde lo masculino, ¿no es cierto? Y ahí pongo a la figura del hombre en el centro, rodea a las víctimas, mujeres y niños. ¿Por qué es tan importante lo que estamos conversando ahora para este tipo de violencia, más allá de lo numérico? Y acá quiero hacer referencia a unos fallos, en realidad son tres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son bastante recientes, ¿ya? Que son del año 2018 y que, como van a ver en las próximas láminas, se sume a que desde esa fecha empezamos a tener en nuestro ordenamiento jurídico también interno diferentes herramientas para abordar correctamente la violencia sexual que se comete principalmente contra niñas y adolescentes mujeres y mujeres adultas. Este es un caso contra Ecuador, ya de una víctima que lamentablemente luego acabó su vida y que apunta justamente a la necesidad, termina siendo condenado a Ecuador justamente por haber incumplido y haber afectado los derechos justamente de la víctima y de su familia. Y uno de los puntos fue el análisis sesgados, basado justamente en preconceptos de género de este caso de delito sexual. Solamente para explicarles, lo más parecido es el caso a una figura estuprosa de nosotros, ¿ya? Circunstancia de estupro, en donde existía un profesor que comete delitos de violencia sexual en contra de una alumna. Y acá se notó desde la investigación, que ahí comparto con lo que decía la ministra Araya, en cuanto a la importancia que desde el primer momento el deber estatal, representado por las policías y el Ministerio Público, quienes dirigen la investigación penal, tiene que llevar a cabo de manera seria y diligente todas las acciones para poder ir también atacando o analizando estos preconceptos de género que surgen de todas las personas, ¿no? Acá no es el sentido de castigar necesariamente al funcionario policial, al fiscal, que no lo hace, pero tenemos que ir regulando la forma de abrir a que se tienen que hacer todas las diligencias de investigación que sean respectivas para poder ir buscando qué línea investigativa es la correcta y que no sea justamente discriminatoria. Y acá lo que ocurre es el tema de la seducción, como señala la Corte Interamericana, puesto que se termina culpando a la víctima porque ella ya no era una niña más pequeña, era una adolescente, en donde ya cae esta presunción de ignorancia o inexperiencia sexual y viene a que ella provoca al final al imputado, ¿no? Y esto justamente se vio en la investigación y es lo que hace que no termine sancionándose o llevándose a cabo una investigación diligente en este caso. Sobre violencia sexual y principalmente contra niños, niñas y adolescentes pueden encontrar también en los otros fallos que cito ahí en la lámina. Les dije que el año 2018 es clave porque además de tener el primer pronunciamiento en el sistema de derechos humanos regional, ¿no? En la Corte Interamericana, respecto a la violencia sexual y derechos de las víctimas, dentro de nuestro ordenamiento nacional también empiezan a surgir normas que van estableciendo lo que actualmente yo refiero como el Estatuto Procesal Especial de las Víctimas de Delitos Sexuales. ¿Ya? Por una parte, está desde el 2019 al 2022 que termina de implementarse, el 2018 se publica, es la ley sobre entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. Posteriormente, el año 2022, se publica la ley 21.430 de garantías y de protección integral a los derechos de las niñas y adolescencia, donde uno de sus pilares, ¿ya? Y principios fundantes se establece también la perspectiva de género y el actual con enfoque de género dentro del Estado cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes.
Y propiamente tal, que me voy a referir con más profundidad a estas últimas dos normas, ¿no? Desde el 2022 también tenemos la denominada, lamentablemente, Ley Antonia, por justamente una víctima de violencia sexual, que fue un caso muy connotado a nivel público, que modificó diferentes leyes, principalmente el Código Procesal Penal, estableciendo herramientas para las víctimas de delitos sexuales. Y por último, por supuesto, está la Ley 21.675 del año pasado, integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género. Toda esta normativa, si uno la interpreta y le da la coherencia necesaria junto con los principios de interpretación que tiene tanto la Ley de Garantías de los Niños y Adolescentes como la Ley Integral de Violencia de Género contra las Mujeres, nos permite estar en el año 2025 con un estatuto bastante reforzado de protección de los derechos de las víctimas de delitos sexuales, fundado principalmente en esta interseccionalidad también que encontramos en estos casos, ¿no? De víctimas menores de edad y víctimas mujeres. Y justamente eso es lo que nos permite fundar y afirmar que actualmente dentro de la investigación de los delitos sexuales nos encontramos con un estatuto mucho más reforzado. Específicamente en el tema que nos convoca el día de hoy, las últimas dos leyes que mencioné, tanto la Ley Integral de Violencia de Género contra las Mujeres como la ley que modifica el Código Procesal Penal para dar herramientas en razón de a delitos sexuales, nos permite encontrar diferentes estándares sobre violencia sexual y herramientas procesales y medidas de protección, que justamente parten de la base a nivel legislativo que necesitamos nivelar la cancha para la correcta participación de estas víctimas, principalmente por la forma de violencia que sufrieron y también por justamente todos los prejuicios, sesgos, estereotipos que tienen que enfrentarse al pasar, ¿no es cierto?, por el sistema de justicia penal, justamente basados en el género. Algunas disposiciones relevantes que tienen que ver con esto, ¿no? En primer lugar, y tal como lo dijo la ministra Laya antes, en la ley integral se reconoce expresamente la violencia sexual como violencia de género contra las mujeres. ¿Ya? Antes, a través de la ley de violencia intrafamiliar 20.066, muchas veces teníamos que hacer un reconducir que podía ser una afectación, un maltrato psíquico, ¿no? Para poder estar frente a un estatuto de mayor protección para las víctimas. Ahora expresamente se regula la violencia sexual como una de las manifestaciones más claras de violencia de género. Como les adelanté antes, hay reglas especiales de interpretación, que es bastante importante porque tanto en la ley de infancia, ¿ya? La ley 21.430 y la ley integral de violencia contra las mujeres, se establecen reglas de interpretación de las disposiciones de las respectivas normativas, ¿no? Y se establece que ninguna de las disposiciones puede interpretarse en contra de los derechos irreconocidos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en la CEDAW, ¿no es cierto?, en la Convención Belém do Pará del sistema de protección interamericano. Por lo tanto, ya nos da luces que para la interpretación de las normas y el actuar, por ejemplo, el sistema de justicia, tenemos que tener siempre presentes los derechos y principios establecidos tanto internos como de manera internacional en favor de estas personas. La prevención de la victimización secundaria es un eje también bastante importante, puesto que se aborda la tramitación de las leyes que las víctimas de violencia sexual, las mujeres principalmente, tienen que sufrir muchas consecuencias negativas por su contacto por el sistema de justicia, principalmente por las discriminaciones que sufren en el día a día. Tal como se señaló antes, ¿no? El tema de las interpretaciones que se da a su actuar o a su no actuar, como por ejemplo repele una acción sexual, como voy a contarles un poco más adelante, cuál es este prototipo de la víctima ideal, ¿no? Que nos enfrentamos día a día a esto de cómo se supone que tendría que reaccionar una mujer determinada ante un acto de violencia sexual. Se establece criterios, un catálogo bien reforzado de medidas judiciales de protección que están basados tanto en la integridad física, psíquica de una víctima y evitar su revictimización, que sufra nuevos delitos, como también a su intimidad durante los procesos, que se borre sus nombres, que se trate por iniciales, que no se dé a conocer los nombres de los parientes, de los familiares, de su domicilio, justamente para protegerla durante el proceso. Y también esta posibilidad de dictar de los tribunales, ¿no? De juzgados de garantía y de familia, según sea el caso, medidas de protección de naturaleza cautelar desde la interposición de la denuncia, si existen antecedentes necesarios, ¿ya? Esto también da una mayor protección a estas víctimas. La limitación a diligencias y acusaciones discriminatorias me referiré en la próxima lámina, diferentes disposiciones procesales, ¿no?
Y me voy a ir a la final. Voy a hablar de la retractación también, ¿no? Tal como se mencionó, ha sido un gran avance el reconocimiento de la posibilidad de, por ejemplo, dar lectura ante un juicio de declaraciones investigativas de víctimas que se han retractado. Y acá también la Corte Suprema ha ido avanzando en la interpretación de qué tenemos que entender por retractación, y en varios fallos a la fecha también ha indicado que retractación tenemos que entenderla como la víctima que desdice sus dichos o da una versión distinta o acomodaticia a lo que ocurrió, pero también aquella que desiste de seguir participando en el proceso penal y que por lo tanto tenemos que llegar a un juicio donde no contamos con la víctima. Y por último, lo que les quería señalar también, hay obligaciones bastante reforzadas en varias de estas normativas con respecto a la formación y capacitación tanto de personas de todo el sistema de justicia penal, policías, Ministerio Público y Poder Judicial, justamente en el tema de violencia de género y el correcto tratamiento, ¿no es cierto?, de las víctimas de delito en esta materia. Quise dejar aparte la limitación a diligencias y actuaciones discriminatorias, porque si bien como Fiscalía habíamos avanzado en tener instrumentos internos que regulaban el actuar de las y los fiscales en estas materias, esto ya se establece como obligación para todo el sistema, ¿no? Y que va a implicar que, por ejemplo, el resto de los intervinientes van a tener que omitir la solicitud de estas diligencias, o el Ministerio Público va a poder justamente denegarlas, o también los respectivos tribunales van a poder requerir o analizar, teniendo presente en estas prohibiciones la tanto valoración de prueba o en una instancia, por ejemplo, de juicio oral, exclusión de elementos que están queriendo llegar a juicio oral. Eh, en el Código Procesal Penal y en la Ley Integral se habla que las víctimas de delitos sexuales y de violencia contra las mujeres no deben ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas, ¿no? Ha llegado un par de requerimientos al Tribunal Constitucional por parte de algunas defensas cuestionando el contenido de esta prohibición. No ha prosperado, puesto que no se ha establecido cómo este requerimiento va a caer dentro de los requisitos que tienen estos requerimientos para prosperar, ¿no es cierto? Pero en la base esto más que una obligación o una limitación para el actor probatorio, sí es un derecho de las víctimas de poder justamente evitar cualquier tipo de actuación que las afecte en sus derechos. También esto se ve reforzado por la ley integral en el artículo 51, número 1, cuando se habla también de la prohibición para indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, ¿no? Salvo que el Ministerio Público, el resto de intervinientes o el tribunal estime indispensable. Y esto en la práctica lo forma, por ejemplo, en una instancia de juicio como una objeción, ¿no? Uno podría eventualmente utilizar esta prohibición como una objeción a ciertas preguntas que buscan indagar en estos comportamientos. Uno, de hecho, también podría utilizarlo, por ejemplo, para exclusión de algún tipo de pruebas y, por supuesto, también para la no realización o denegación de realización de diligencias investigativas. Y en este mismo sentido también va otra regla del mismo artículo de la ley integral, que es la número 3, ¿no? Que también los intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irracional, innecesaria y desproporcionada a la vida íntima de la víctima. Por supuesto que todo esto se tiene que ver según las líneas investigativas y la teoría del caso, pero en la práctica esto ya nos pone una cancha de actuar en que no podemos, con el supuesto, ¿no?, de querer indagar líneas investigativas que no tienen sustento, sino que pueden estar basadas sencillamente en prejuicios a cómo actuó o no actuó una víctima, realizar diligencias de investigación que puedan ser intrusivas. En el ámbito penal, ¿no? Y como para hacer como una revisión bastante rápida de como la importancia de la perspectiva de género y cómo se ha ido incluyendo en nuestra normativa con respecto a los delitos sexuales, tenemos en la base el consentimiento sexual, ¿no? También se conversó antes del tema del consentimiento, ¿no? De qué esperamos de las víctimas. Y claro, nosotros como legislación no tenemos cláusulas amplias de la ausencia de consentimiento en materia sexual, sino que tenemos un sistema eh, bastante especial de circunstancias comisivas, ¿no? Donde hay que ir para allá, para acá, depende de la edad, depende de quién es la víctima, depende del delito. Entonces, es un engranaje no muy perfecto y medio complejo. Pero dentro de todas estas circunstancias comisivas, me quiero referir a una por el tiempo, que es donde ha ido avanzando la jurisprudencia, la doctrina y el actuar de la institución del sistema penal para poder ir reconociendo el no consentimiento de las víctimas fuera de estas, ¿no es cierto?, ideas preconcebidas de cómo tenía que actuar la víctima de la violencia sexual. Y es el aprovechamiento de la incapacidad de oponerse de la víctima, ¿no? Que es una circunstancia comisiva que
tiene su inicio, o sea, se crea justamente junto a la ley primera de femicidio, no en el año 2010, en el femicidio íntimo, donde claramente la discusión que se daba era una discusión con perspectiva de género, o al menos con reconocer la asimetría y la diferencia, ¿no es cierto?, de las violencias contra las mujeres. Y es en el contexto de esa discusión parlamentaria en que se pide modificar el artículo 361, número 2, segunda parte del Código Penal, que antes hablaba de la resistencia, ¿no? Oponer resistencia. Entonces, claro, la oposición de resistencia apuntaba, como decía la jurisprudencia y la doctrina totalmente mayoritaria, sino unánime, que implicaba temas físicos. Tomándome también, qué bueno que la ministra Araya habló antes porque así hago referencia, nuestros autores decimonónicos y no de tanto tiempo atrás, pero que claro, la resistencia de la doncella, piense que nuestra legislación penal cambió recién a la vuelta de la esquina en materia de violencia sexual, entonces vivimos más de un siglo con doncellez, con el rapto, el adulterio, etcétera, que apuntaban a que la mujer, que el más importante era que no la violaran. Por lo tanto, tenía que inmolarse si es perder su vida, pero no la podían acceder carnalmente porque eso era una mancilla a su honor. Entonces, esto era resistencia física. Y cambia la legislación justamente con la ley de femicidio número 1 y pasa al aprovechamiento de la incapacidad para oponerse, diciéndose en la legislación que esto era para todo tipo de violencia. ¿Cambió? No cambió. Pasó 2010, 11, 12, 13, ahí no prosperó mucho esta circunstancia, hasta un caso que llegó a la Corte Suprema en el año 2018. Es un caso de un adolescente y dos mujeres adultas bastante jóvenes, víctimas de un pastor evangélico en la región de Biobío. Y justamente este pastor evangélico, para llevar a cabo las conductas, abusaba, se aprovechaba del poder que tenía sobre su credo, sobre su comunidad, y no sobre la fuerza, no sobre la intimidación, ni estas circunstancias comisivas habituales, entre comillas, en materia de violencia sexual. Y la Corte Suprema, bueno, se condena por parte del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Concepción. Esto llega por nulidad a la Corte Suprema y la Corte Suprema, por primera vez, la Sala Penal se pronuncia sobre la incapacidad para oponerse, diciendo de manera no tan clara, pero se valora mucho, que el límite superior es la incapacidad para oponer resistencia física. Ok, si una persona está amarrada, si una persona no puede oponerse físicamente. Pero en la base están los casos en que la víctima ha expresado la voluntad contraria al acto sexual, pero por alguna razón fáctica no puede sentir, negar ni tampoco oponerse. Ya, yo hasta el día de hoy, y este es mi fallo favorito, pero todavía me cuesta interpretarlo también, pero lo que apuntamos es, arriba es la fuerza física y la resistencia física, abajo es cualquier otro elemento fáctico que en el caso concreto implique que la víctima no se puede oponer y que el sujeto se aprovechó de ello. Y por ejemplo, un caso mucho más límite ha sido ahora uno que llegó este año a la Corte Suprema y que validó un fallo del Tribunal de Juicio Oral de Chillán en que habla de una incapacidad para oponerse que también incluye la manipulación psicológica y el contexto de abuso sistemático al que fue sometida la víctima. En el caso de una niña que parte a los 13 años siendo víctima de violencia sexual por parte de su padrastro y otras figuras masculinas hasta la adultez. Por lo tanto, desde los 14 años en adelante, por supuesto que está incapacitada para oponerse. Entonces acá, tomándome ya también a lo que ya se manifestó, la violencia sexual en mujeres adultas se da en estos contextos, contextos de violencias crónicas, sistemáticas o habituales por parte de personas dentro de su entorno familiar o doméstico, o en el consumo de sustancias y alcohol. Esa es la violencia sexual de mujeres adultas. Por lo tanto, mis máximas de la experiencia con respecto a esto tienen que considerar esto, ¿ya? La víctima ideal no es la mujer que va, que la toma un desconocido de noche y que la lleva un arbusto. Claro, pasan de esos casos, pasan, pero la gran mayoría de ingresos al sistema de justicia penal son estos. Y por ejemplo, cada vez que tenemos reuniones con fiscales de todo el país a hablar de violencia sexual, yo muchas veces les pregunto, ¿cuál es el caso prototípico de violencia sexual que entra? Por supuesto, contra niñas, niñas entre 8 y 11 años, víctimas de tocaciones de abuso sexual, y de ahí para adelante es consumo de sustancias o temas interfamiliares. ¿Ya? Y con respecto a lo primero, que es el consumo de sustancias, en la unidad que me toca dirigir, hicimos un estudio de sentencias condenatorias de todo el país de 2 años, del 2020 al 2022, en donde el principal factor a considerar había sido el consumo de alcohol o drogas por parte de la víctima en el momento de la comisión de hechos.
Y como pueden ver acá, esto era lo habitual. No era habitual que las dos personas, por ejemplo, la mayoría, las dos personas tenían efectos, ¿ya? Que justamente tanto agresor como la víctima, porque estos se dan en contextos de personas conocidas o recién conocidas, también como dice ahí la relación, ¿ya? De noche, en horas de la noche o madrugada. Por lo tanto, cualquier tipo, y acá yo quizás siendo muy categórico, pero cualquier tipo de explicación por parte, por ejemplo, de fiscales, porque la mayoría de las causas estas no prosperan a llegar al ámbito judicial, o luego en el pronunciamiento en la valoración judicial, que se diga, claro, que esto pasó porque la víctima se expuso, porque esto fue de noche, porque tenía consumo. Bueno, esa es la forma en que ocurre la violencia sexual actualmente, por lo tanto es algo que tenemos que considerar en el momento de la valoración. Y también, junto a esto, y tomándome también de un concepto que salió antes, cada vez vemos más al sistema de justicia cómo llegan las víctimas por inmovilidad tónica, ¿ya? O quizás es porque ahora las estamos viendo y podemos conceptualizarlas dentro de esto, ¿no? Que son víctimas que ante la agresión también, algo muy natural y físico que tienen algunas personas de congelarse ante la conducta abusiva o agresiva por parte del autor. Ya para ir terminando, y dentro de lo que también era la idea de por lo menos estos minutos, era que interno al Ministerio Público, para que ustedes también sepan, se ha ido avanzando, ¿no? En justamente ir reconociendo las obligaciones estatales que tenemos como órgano a cargo de la investigación, ejercicio de la acción penal y protección de víctimas y testigos con respecto a el género. Y son diferentes instrucciones generales las que pueden ver acá que ha dictado el fiscal nacional al respecto. Las principales, por supuesto, con respecto a esta materia, la que va a los delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar, que generalmente se apunta a violencia física o psíquica en contra de las personas, la instrucción general a una manifestación especial que es la de violencia sexual. Y, por ejemplo, el año pasado también con un claro, ¿no es cierto?, vinculación justamente a los delitos de violencia de género, los delitos de explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, que también lamentablemente estamos viendo cómo están floreciendo estos delitos en todo el país, con una clara afectación de adolescentes mujeres que están bajo el cuidado del Estado en residencias. Y ya por último, en un tema de reflexión interna, por lo menos, que queremos también compartir con ustedes, estamos en un trabajo liderado por la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional de la transversalización de la perspectiva de género en la investigación y persecución penal en general, ¿no? Como les dije al principio, esto no es un switch que yo porque veo sexuales lo tengo prendido todo el día o que lo apago, sino que acá es como institución, tenemos que ir avanzando a transversalizar la perspectiva de género como estos anteojos, ¿no? Estos lentes de género que uno se tiene que poner para poder analizar justamente las causas y ver eventualmente estas discriminaciones estructurales que pueden afectar tanto la participación de las víctimas como el resultado del éxito de la investigación. Hay estándares en la conducción de la investigación, por supuesto, que sea seria, que no sea obligación de las víctimas tener que acarrear al Ministerio Público y al sistema de justicia penal para que funcione, que sea inmediata, que se actúe sin sesgos ni prejuicios. Y ahí totalmente comparto el caso de Altos Pisos, como nuestro calpo algodonero, donde claramente ahí se da luces de todo lo que debió haber, o sea, todo lo que no podía haber fallado, falló justamente en ese caso, y para poder encontrar sobre todo a las víctimas lo antes posible. Con respecto a las víctimas, también esta transversalización implica que en cualquier delito tenemos que apuntar a justamente no victimizar secundariamente y no solamente por los trámites que tengan que pasar las víctimas en una investigación, sino que aparte también cómo los estereotipos, sesgos y prejuicios también afectan a la forma de trato en que tenemos con ellas. Resguardar la intimidad, que es muy importante también en estos delitos, como les dije antes, y también resguardar la participación voluntaria. Y esto es importante porque recordar la participación voluntaria no puede venir aparejado en que si la víctima se retracta, que es un fenómeno habitual, por ejemplo, en la violencia sexual, no sigamos adelante, ¿no? Es ahí también como esto es respetar el derecho de la víctima, pero sin perjuicio de eso, la obligación estatal de seguir adelante las causas, entendiendo que la retractación es parte del fenómeno de algún tipo de violencias. Y por último, también es bastante importante, que esto también es para hablarlo en otra instancia, porque hay mucho también que decir, los estándares también relativos a las mujeres imputadas, ¿no? En cómo también como órgano a cargo de la persecución penal no solamente nos vamos a las víctimas, que es lo más quizás evidente, y a las víctimas mujeres, que también es más evidente, sino que cómo también
con perspectiva de género podemos abordar la investigación de, por ejemplo, delitos de drogas, de crimen organizado, la instrumentalización muchas veces de mujeres también para estos fines, instrumentalización de mujeres también para la comisión de delitos que lamentablemente me ha tocado ver cada día más para delitos sexuales en contra de sus hijos e hijas. Entonces también esto lo que importa en la práctica contextualizar dónde ocurre y cómo ocurre esta violencia y también evaluar en el caso en que amerite, ¿no es cierto?, también medidas alternativas a la prisión o privativas de libertad para las mujeres, sobre todo en algunos casos, como por ejemplo si son madres generalmente cuidadoras únicas de niños, niñas y adolescentes. Así que eso es. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas o comentarios. Bien, agradecemos la exposición del director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, don Mauricio Sobino Meléndez. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Hay preguntas hechas ya y otras transmitidas por otros canales de personas que están participando y que las hicieron, que no las pudieron hacer allí. Les voy a ir señalando. Aquí hay una pregunta que no dice para quién, para cuál de los expositores es. Supongo que debería ser para el Mauricio, sin perjuicio de que pudieran los dos referirse. Señala, entendiendo que uno de los objetivos de la ley 21.057 es evitar la revictimización de las víctimas de delitos sexuales, niños, niñas o adolescentes, para el caso de la anulación de un juicio en donde prestó declaración dicha víctima, pregunta si es posible para el segundo juicio introducir la primera declaración o es necesario que nuevamente preste declaración ese niño, niña o adolescente. Eh, lo tomo, creo que se escapa un poco, pero lo tomo. Claudia Ujú. estaba preguntando. Claudia, la ley no dice, solamente dice que tenemos que evitar que la víctima declare de nuevo, ¿no? Pero siempre pensándose en un primer juicio, no habla de la nulidad. Pero la Corte Suprema lo que está haciendo ya en 3 fallos distintos, que en aquellos casos en que ha anulado un caso de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, ha ordenado al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal tener por declaración judicial anticipada la prestada en primer juicio, entendiéndose que está grabada y que puede llegar y reproducirse. Así que lo tomo como una buena práctica judicial, que el máximo tribunal ya ha tenido en 3 fallos, y a eso se ha sumado un caso de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esos son los que yo conozco por lo menos. Así que creo que se puede instar a eso y para justamente evitar que las víctimas vuelvan a declarar nuevamente sobre exactamente lo mismo. Salvo que lo que se buscó anular era la declaración, porque ahí no hay nada que hacer. Claro. Gracias, Mauricio. Sí. Sí, sí, Marcela. efectivamente, de hecho, la Corte Suprema en un caso antiguo que me parece que fue Tocornal y que provocó un artículo del profesor Duche, permitió la incorporación de al registro del juicio anulado. Pero a mí me parece que también tenemos que tener en consideración que cuando se incorporan actas, al igual que tratándose del 331 letra F, esta institución que vimos, hay que recordar que hay un sacrificio al derecho a defensa. Entonces, que no podemos tornarlo en regla general. Siempre hay que hacer una ponderación y que el sacrificio al derecho de defensa que no puede realizar el contrainterrogatorio, que es la principal garantía del imputado en materia procesal penal y en general en la litigación, cuando eso se produce, tiene que haber razones poderosas que signifiquen, que justifiquen sacrificar el derecho al contradictorio, el derecho de defensa, la integridad física y psíquica, el mandato de no revictimización. Yo estoy de acuerdo con que se haga así, pero siempre no transformándolo en regla general, teniendo la conciencia de que estamos sacrificando esta garantía del imputado. Gracias, Marcela. Una siguiente pregunta. Carlos señala a la doctora y ministra Araya cómo explicar a críticos de la perspectiva de género al momento de juzgar que no corresponde a una rebaja del estándar probatorio y que al momento de juzgar no se realiza una discriminación inversa. Estás sin micrófono. Ay, perdón. Nosotros podríamos decir hace tiempo que los jueces y juezas no somos, al decir de Montesquieu, bocas que pronuncian las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden modular ni el rigor ni la fuerza de la ley. Los jueces, cuando resuelven, jueces y juezas, realizan ponderaciones y balances. Em,
el derecho resuelve conflictos de interés y realiza valoraciones, y el juez imparcial es el que incorpora estos balances de intereses y valores que no siempre se sitúan en el punto medio. Ser leal a la regla no es solo serle al tenor literal, es también a la realización de valores que implican, por ejemplo, hacer efectivo el mandato de no discriminación. Y uno puede replicar a los retractores de la perspectiva de género diciéndoles, por ejemplo, el principio pro consumidor, el principio pro imputado, el principio pro trabajador. Allí nadie ve un desbalance y sesgar la decisión respecto de una parte u otra. La utilización de la perspectiva de género no significa abdicar de las garantías que el Estado constitucional le reconoce al imputado, sino eh, simplemente restablecer los balances. Cuando se dice, por ejemplo, que utilizando la perspectiva de género, a la víctima hay que creerle todo. Eso no es correcto. A la víctima no se le debe creer todo. Por eso el valor preferente, el testimonio de la víctima o la víctima especialmente cualificada, a mi juicio son errados, estos conceptos son errados. Lo que tenemos que hacer es no partir ex antes con descuento de la credibilidad de la víctima, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces no significa este sesgo en perjuicio del imputado o perjuicio de los varones. Eso podría decir. Ya, gracias. Les recuerdo que este es un seminario que se ha hecho abierto a la comunidad y acá hay un par de preguntas que nos interpelan. Primero vamos a interpelar a la Fiscalía. ¿Cómo se explica por el Ministerio Público que de casi 23.000 causas de delitos sexuales que se registran en el año 2024 con imputado desconocido no haya ninguna condena? Datos, dice, del boletín 2024 publicado en su página web. Sí. Muchas gracias por la pregunta porque me sirve para contestar otra cosa. Pero, a ver, primero que todo, para el sistema de justicia, en nuestras codificaciones, cuando hablamos de imputado desconocido, no es... imputado desconocido es que no sabemos quién es. No, llevando a cabo diferentes acciones investigativas, no logramos determinar quién es y por lo tanto no lo podemos condenar porque no sabemos quién es. ¿Ya? Los voy a dar vuelta. A ver, si la pregunta es, ¿cómo puede ser que no hemos podido encontrar a todas esas personas? Y es que se debe a múltiples cosas. Dentro de los delitos sexuales, por ejemplo, que están en el boletín, está desde las figuras de ofensas al pudor o acoso sexual callejero, ¿ya? Que ha tenido un aumento en el tiempo, las conductas de violencia digital contra mujeres y adolescentes mujeres, que también muchas veces es cualquier persona que lo está haciendo, y dentro de ese mundo es muy difícil justamente poder identificar a las personas. Ahora, con respecto a los imputados conocidos, que no es que sea conocido la víctima, sino que hemos logrado como sistema de justicia identificarlos, ya las tasas de condena siguen siendo bajas, ¿no? Que logramos sancionar. Esto por diferentes elementos, pero estamos depende de la región, dentro del 15% de ingresos al 8%. Y es porque justamente, o sea, dentro de todos los tipos de violencia, la violencia sexual muchas veces es la que carga con más prejuicios o problemas probatorios, ¿ya? Dentro de, primero, esto de tiene que quedar evidencia física de la violencia sexual, no es así. Ni siquiera en casos de penetraciones muchas veces vamos a encontrar evidencia física. La víctima tiene que ser clara y precisa en cada vez de las veces que relata los episodios, muchas veces no es así. Y eso nos trae consigo fuertes y difíciles problemas probatorios para poder llegar a una resolución judicial, ¿ya? Pero por eso, a la pregunta, creo que a lo que se apunta, claro, no podemos condenar a imputados desconocidos, pero dentro de los que conocemos también hay una baja justamente por los problemas probatorios del sistema de justicia y el incremento que había en el último tiempo sin ningún fortalecimiento tanto al Ministerio Público, a las policías como al Poder Judicial al respecto. Gracias. No sé, Marcela, si usted quiere también referirse, si bien era una interpelación al Ministerio Público, eh, me dio la impresión que asentía, no sé si quiere señalar algo. Sí, no, estoy de acuerdo con Mauricio. Yo creo que efectivamente los delitos de género y los delitos sexuales son aquellos que exhiben la mayor cantidad de problemas probatorios. Tenemos un estándar al que hay que derrotar, que es muy elevado. Los teóricos dicen no es un estándar cuantitativo, ¿ya? Pero así, utilizando metafóricamente cifras, podemos decir que es de un 90 o 95%. Entonces, para superar el estándar, imagínense en este tipo de delitos donde se realizan intramuros, hay sentimientos de ambivalencia en la víctima, hay sometimiento, hay la tardanza en hacer la denuncia. La tardanza en hacer la denuncia no es solo
problemática o dilemática desde la perspectiva de la credibilidad de la víctima, sino también la posibilidad de probar aquello que ocurrió hace 8 años, 6 años atrás, se complejiza. Entonces, todo eso confluye en que la tasa de absolución o la tasa de casos no resueltos sea bastante más elevada que en otro tipo de delitos. Y esto no solo ocurre en Chile, uno no podría decir que esto es un defecto nuestro, criollo, por la ineficiencia del Ministerio Público o de los tribunales. Esto ocurre en todos los países donde existe sistema acusatorio similar al nuestro, salvo que tengan sistemas así donde se abdique de la garantía del imputado al estilo Bukele, donde ahí podemos condenar y la tasa de error judicial se dispara, pero en un Estado democrático como el nuestro tenemos que respetar esta garantía de la presunción de inocencia y del estándar probatorio. Entonces, eso, y eso nos protege a todos, no solo a los imputados, nos protege porque desde la perspectiva de género queremos condenar a quien ha cometido el delito. No le importa la perspectiva de género que se condena a cualquier persona porque es valóricamente reprobable y además porque quien cometió el delito va a andar libre y va a poder seguir cometiendo los delitos. Eso. Y solo Gracias. sumándome a estas palabras, que efectivamente tuve la posibilidad de compartir con diferentes personas representantes de instituciones persecutoras, también de Europa, Latinoamérica, y claro, cuando nos enfrentamos a esto es justamente eso, ¿no? Que no es un tema nacional, lamentablemente es un tema del sistema de justicia acusatorio, que claro, partimos de un delito muy prototípico que es el homicidio. Cuando estudiamos derecho penal en las escuelas, en las facultades, es siempre pensando en la bala que rebota, que llega, que el cuerpo que... Y claro, y hay evidencia física, hay material, es claro como que tenemos que ver cómo actuar. Pero cuando entramos a algo que no tenemos mucha prueba y que el principal sitio del suceso es la psiquis de la víctima, nos enfrentamos a muchas, muchas problemáticas. Entonces eso también lleva a que estos avances, por ejemplo, en la ley integral o las leyes que les mencioné, hayan reglas específicas para delitos sexuales. De toda la violencia de género, hay un apartado en la ley integral de violencia sexual, de justamente de que da lo mismo cuando se interpuso la denuncia, que esto no puede afectar para la protección de la víctima, que no nos puede importar lo que hizo antes, lo que hizo después en materia de comportamientos sexuales, y justamente es contra este tipo de violencia, no es contra la violencia física de género o psíquica de género, y más aún, y también acá compartiendo lo que estamos haciendo, las declaraciones de las víctimas las seguimos midiendo tanto desde el inicio, desde la policía, el Ministerio Público, como después el Poder Judicial, de manera distinta dependiendo del tipo de delito. Generalmente, si viene una persona a denunciar que le robaron el televisor, nadie va a partir diciendo que dejó la ventana, a ver, veamos, yo creo que puede estar mintiendo. Así no partimos. En cambio, cuando es una mujer o es una persona en general que va a denunciar violencia sexual, ahí inmediatamente, aparte de todo esto que no ayuda para nada, y esto ya voy a hablar más personal que institucional, las falsas denuncias, todas estas cosas, esto de que si se tomó tópico sour o no, que cómo actuó, no nos ayuda en nada como sistema de justicia para seguir avanzando. Gracias. Ahora hay otra pregunta de interpelación y esta es para el Poder Judicial. Señala, ¿qué hace el Poder Judicial con los y las magistradas que dictan fallos con grotescas discriminaciones de género? Lo podemos decir sin necesariamente esa grotesca, sino me imagino que tiene que ver a cuando es más evidente o es muy, muy fuerte. En el fondo, ¿qué tipo de medida adopta? Sí, a mí me parece que el adjetivo puede ser utilizable porque uno no vamos a cuestionar a las personas, sino el ejercicio de la impartición de justicia. Y efectivamente se pueden cometer errores gruesos respecto de temas de discriminación. Yo les traje, por ejemplo, el caso de esta médica, donde ella lo dice la grabación, esto está en grabación por Zoom, porque fue en tiempo de pandemia, que se sintió revictimizada intensamente con aquello que dijo la jueza, que tenía que haberse cuidado, que si ella era médica tenía que saber las consecuencias de la ingesta de alcohol. Y respecto de qué está haciendo el Poder Judicial, bueno, la Secretaría de Género, de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, fue creada en el año 2016 y ha hecho un tremendo trabajo que tiene dos aristas, una interna y otra externa, precisamente para eliminar la discriminación, para potenciar el acceso a la justicia igualitario de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género y violencia sexual. Nadie puede
manifestarse en contra de este tremendo trabajo que se está haciendo. Y además se está actualmente desarrollando un curso obligatorio de género orientado entre otras cosas, a la ley integral, que en su primera fase contempla la obligatoriedad del curso para jueces y juezas de familia y penales, y en una segunda fase va a incluir a jueces laborales, civiles, hasta ministros, y yo espero que sean también ministros y ministras de la Corte Suprema. Así es que me parece que hay un trabajo que no puede desconocerse, es lento, sabemos que esto no es automático, no es un cambio que se produzca de un día para otro, que no es lineal, que hay avances y retrocesos, y que la capacitación debe ser transversal para todos aquellos que conforman el Poder Judicial. La primera acogida, la primera denuncia, no la reciben, o la primera aproximación no la reciben los jueces y juezas. Hay funcionarios y funcionarias, consejeros técnicos, profesionales, que tienen que estar capacitados. Me imagino que lo mismo ocurre en el Ministerio Público, partiendo de las policías, partiendo de los funcionarios, las URABIT, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo arduo, pero lento, y no tenemos que cejar en eso y seguir adelante. Eso. Gracias. Hay una pregunta más que está referida a la pregunta anterior relacionada con la prueba que ya se produjo en un juicio anulado. Después es esta incorporación, dice, ¿solo se aplica a menores de edad esta incorporación directa en el segundo juicio? ¿O también para adultas víctimas de delitos sexuales, si pudiera ser aplicable? Doña Yo, Ivonne dice eso. yo solo quiero aclarar, a ver, ¿qué tenemos con la ley 21.057 y la ley 21.522, 23? Es pruebas anticipadas para todas las víctimas de delitos sexuales, sean niños, niñas, adolescentes o personas adultas. Y ese se rige con el estatuto de anticipación probatoria que teníamos siempre, solo que hay normas especiales. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando de anulación y el uso de una declaración en un juicio anulado dentro del otro, que fue el caso Banco Central, el que se dio y que el profesor Duche sacó el artículo que se podía o no. Y comparto, es excepcionalísimo los derechos del imputado tiene, o sea, todo imputado de delito tiene derecho a contraexaminar a toda la prueba de cargo dentro del juicio oral. Por lo tanto, es excepcionalísimo, pero eso sería hasta el momento solo para víctimas, niños, niñas y adolescentes, en virtud de la ley de entrevistas videograbadas. Y solamente respecto a un caso que me tocó participar acá en la Suprema, se debatió esto previamente en los alegatos con la defensa también. Y la defensa estuvo de acuerdo con que ante una eventual anulación también se diera por. Pero tiene que ser interpretada de manera muy restrictiva porque es una afectación al debido proceso. Se establecer una regla general al respecto. Ahí comparto. Sí, perdón, y no Bien. significa que la víctima quede desprotegida, la víctima adulta, digamos, porque se puede activar la norma del 331 letra F, incorporar a la declaración escrita cuando se acredita suficientemente una situación de riesgo en los términos de la disposición. Entonces, también cabría esa posibilidad para preservar y evitar la revictimización secundaria. Muchas gracias. Esas son las preguntas del público. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer alguna pregunta a los expositores. ¿No? Bien. Les agradezco en nombre del comité al público y a los expositores por su presentación. Don César. Sí, bien, muchas gracias a todos. De esta manera hemos llegado al final de esta jornada de actualización y sensibilización organizada, perdón, por el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Agradecemos a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, muy querida por nosotros, doña Marcela Araya, y al representante del Ministerio Público, Mauricio Sovino, por sus intervenciones, a la magistrada Macarena Muñoz por moderar esta actividad y a todo el público por su interés y participación. No olvidemos que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias. tardes.